Buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí. Estamos celebrando la tercera edición de la Escuela de Invierno. Esperamos que hayáis podido pasar estos días festivos con la familia, haber disfrutado, a lo mejor de descansar un poco y estamos muy contentos que podéis estar todos conectados para aprender un poco más sobre tecnología, el uso de la tecnología hoy. Para el programa hoy tenemos un periodo devocional, una intervención musical y un taller que ha preparado Rubén Jiménez para reflexionar sobre cómo utilizamos los bajáis la tecnología. Vamos a empezar con las oraciones. Ya han sido organizadas y hoy van a compartir oraciones con nosotros Nara Lorenzo, Faustino Rieder y Mariam Rodríguez. Y después tendremos un vídeo de una oración cantada de Yasmín Lozano. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el periodo devocional. Y ahora seguimos hablando. Oh mi Dios, gloria a ti, por cuanto me has confirmado para reconocer tu unicidad. Me has atraído hacia la palabra de tu singularidad. Me has encendido con el fuego de tu amor y has hecho que me ocupe en tu mención y en el servicio a tus amigos y siervas. Oh Señor, ayúdame a ser sumiso y humilde y fortaléceme para que pueda desligarme de todas las cosas y asirme al borde de la vestidura de tu gloria, para que mi corazón se llene con tu amor y no deje lugar para el amor al mundo y el apego a sus cualidades. Oh Dios, elévame por encima de todo cuanto no seas tú. Purifícame de la escoria de pecados y transgresiones, y haz que posea un corazón y una conciencia espirituales. Verdaderamente, tú eres misericordioso, y verdaderamente, tú eres el más generoso, cuya ayuda todos anhelan. Abdul Bahá. Incumbe a los amados de Dios demostrar entre sus criaturas tales cualidades y tales actos que las fragantes brisas de su santidad perfumen el mundo entero y hagan resucitar a los muertos. Pues la razón por la cual Dios se ha manifestado a sí mismo y han resplandecido estas luces ilimitadas de lo invisible no es sino educar las almas de los hombres y refinar el carácter de todos los que habitan en la tierra, para que los seres benditos que se han librado de la lobreguez del mundo animal desplieguen aquellas cualidades que constituyen el ornamento de la realidad del hombre. Yo espero que cada uno de vosotros llegue a ser justo y dirija sus pensamientos hacia la unidad de la humanidad. Que nunca perjudiquéis a vuestros vecinos, ni habléis mal de nadie. Que respetéis los derechos de todos los seres humanos y os preocupéis más por los intereses de los demás que por los vuestros propios. Solo así os convertiréis en antorchas de la justicia divina, actuando en conformidad con las enseñanzas de Bahá'u'lláh, quien durante su vida sufrió inmensurables pruebas y persecuciones para poder mostrar al mundo de la humanidad las virtudes del mundo de la divinidad, haciendo posible que comprendierais la supremacía del Espíritu y os regocijarais de la justicia de Dios. Por su misericordia, munificencia será derramada sobre vosotros, y ruego por ello.
Abdu'l-Bahá. Dios satisface todo por sobre todo. Y Dios satisface todo por sobre todo. Y nada en los cielos satisface, y nada en la tierra satisface sino Dios. Él es en sí mismo el conocedor. Él es en sí mismo el sostenedor. Verdaderamente el omnipotente. Y Dios satisface todo por sobre todo. Y Dios satisface todo por sobre todo. Y nada en los cielos satisface, y nada en la tierra satisface sino Dios. Él es en sí mismo el conocedor. Él es en sí mismo el sostenedor. Verdaderamente el omnipotente. Muchas gracias a todos los que habéis compartido una oración y a Ana María por haber organizado una devocional tan bonita. Ahora vamos a pasar al taller que lo va a ofrecer hoy Rubén. Ayer le preguntaba a Rubén cómo quiere que le presente y me dijo, tú dile a todos que soy muy majo. Así que queda dicho. Pero bueno, además de eso, está ahora sirviendo en la Asamblea Nacional como secretario y bueno, ha estudiado comunicación audiovisual y medios digitales y tiene varias empresas en el mundo digital. Entonces, pues parece bastante adecuado que vaya a compartir con nosotros un taller que está basado en un documento que ha creado la Asamblea Nacional sobre el uso de la tecnología. No sé si lo explica muy bien Rubén, si no ahora me corriges. Es que me está vigilando, está al otro lado de la ventana. Pues nada, antes, durante el taller va a tener una primera parte que va a ser en la que Rubén nos va a contar algunas cosas, algunas reflexiones, y una segunda parte en la que nos dividiremos en grupos para reflexionar en conjunto. Y en intermedio habrá una intervención musical que nos va a ofrecer Tomás un poquito más tarde. Pues nada, Rubén, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Sí, lo has dicho bien, ¿no? Es un documento que preparó la Asamblea Nacional hace en noviembre se envió a la comunidad y tiene el propósito de reflexionar acerca del uso que le damos a las tecnologías en general, ¿no? La Asamblea ya lleva unos años observando pues, que está teniendo un impacto en la sociedad en general y en la comunidad bahá'í en particular también a algunos niveles. Y bueno, a lo largo de estos años ha habido varios comunicados pues, sobre el uso de WhatsApp, sobre el uso de pues, diversas tecnologías en nuestras reuniones, etcétera, ¿no? Luego, más recientemente, el año pasado, en diciembre de 2019, poquito antes de toda esta pandemia que nos ha vuelto a sumergir en el uso de las tecnologías de comunicación a otro nivel, la Casa de Justicia envió un mensaje, no sé si lo recordáis, seguramente algunos sí, ¿no? En diciembre, el 1 de diciembre de 2019. Entonces, en base a ese mensaje y a otras guías de la Casa de Justicia anteriores, pues se ha hecho este documento que, bueno, algunos seguramente habéis tenido la ocasión de estudiar. Entonces, bueno, vamos a tener primero, como decía Shadi, una primera media hora más o menos de una presentación general, una introducción que vamos a ver todos juntos.
y luego nos vamos a dividir en grupos después de ese pequeño descanso o intervención musical. Los grupos sean facilitados por también Anis y Kathleen, por Shadi, Daniel Mantas, Virginia y por Roberto Mantas también. Entonces, bueno, en esos grupos vamos a poder profundizar sobre algunos algunos textos de esta carta a un nivel un poco más profundo. Vamos a lanzar una votación. Si podéis lanzar la votación 2, porque quiero testear antes de empezar esta sesión. Si podéis lanzar la votación 2, el anfitrión, para asegurarnos de que todos estamos activos y despiertos en esta presentación. Va a haber alguna votación más adelante en la presentación para confirmar para ver un poco lo que todos opinamos. No sé si se ha lanzado ya. Sí, yo la veo. ¿Ah, la veis? Vale, es que yo no la veo. Igual porque estoy presentando. Vale, pues una pregunta sencilla. ¿De qué va esta sesión? No sé si estáis pudiendo... Vamos a dejar unos segundos, sencillamente. Podéis seleccionar más de una opción. Y en 10 segundos la cerramos. 7, 6, 5, 4. ¿Estáis pudiendo votar? 3, 2, 1. Bueno, vamos a ir cerrándola y no sé si se pueden compartir los resultados. ¿Los ve? No sé, creo que lo tiene que hacer el anfitrión. Ya había probado. Ya, le he dado a compartir, ¿no lo veis? Sí, yo lo veo. Vale. Sí, Pues se ve, soy yo sí. el único que no lo ve. ¿Dónde lo veis? El 74% de la gente ha votado las nuevas tecnologías. El 39% las redes sociales. Vale. Y los Muy bien. efectos de Internet. Pues vamos a tocar un poco todos esos temas, ¿no? Se podía seleccionar más de una opción, todos esos van a estar en cierta medida tocados, no vamos a poder llegar a mucha profundidad en todo ello, pero bueno, lo cierto es que, como decía, pues en este año, desde marzo, que bueno, nos hemos visto obligados a estar en un confinamiento y que hemos tenido que recurrir mucho más a estas tecnologías, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esta misma escuela que pues habitualmente hemos podido hacer en Liria todos juntos o en otros espacios, ahora está siendo online, ¿no? Es una muestra más de cómo hemos tenido que adaptar toda nuestra realidad. Entonces, bueno, parece un momento oportuno para reflexionar un poco más sobre este tema, ¿no? Y la influencia que están teniendo las tecnologías en nuestra sociedad. No sé si podéis ver en mi pantalla, como es tan pequeñito, le podéis dar a fijar el vídeo y así lo veréis en grande. Pero bueno, básicamente sabemos que el reino, digamos, de la humanidad tiene dos partes, ¿no? La realidad científica, la realidad física, perdón, y la realidad espiritual. Creo que mejor de momento voy a compartir pantalla y así va a ser más sencillo para todos. La realidad física tenemos acceso a ella a través de las ciencias, ¿no? Y pues en los escritos bajáis, la ciencia tiene un papel muy importante, está elevado como una fuente de aprendizaje, y la relación religiosa accedemos a ella, la realidad espiritual accedemos a ella a través de la revelación religiosa, ¿no? De los textos sagrados, de las distintas religiones a lo largo de la historia. Y luego hay un pequeño área allí en la que las dos realidades se tocan, ¿no? La realidad social, digamos, lo que afecta al ser humano es tanto físico como espiritual también, porque el ser humano pues tiene su esencia espiritual. Entonces, pues bueno, ese área, por ejemplo, la comunicación, que es algo de lo que vamos a estar hablando, es un área en la que se entremezcla tanto la ciencia como la religión, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la ley de la gravedad sería algo que pues la religión puede tener realmente es algo que pertenece al reino de la ciencia. Y luego, pues, el poder de la oración, por ejemplo, es algo eminentemente espiritual y accedemos a esa parte del conocimiento a través de la religión.
Algo que también en las enseñanzas se dice es que cada vez que viene una nueva dispensación, cada vez que viene un mensajero de Dios, pues hay una pequeña revolución en las artes, en las ciencias, en todo realmente el mundo, ¿no? Llega como un impulso de inspiración al mundo que trae como, eleva su estación y le trae nuevas posibilidades de manera acorde a también las necesidades de esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que se menciona frecuentemente, ¿no? Porque es muy llamativo, es la llegada del telégrafo. Como estamos hablando de las tecnologías de la comunicación, pues parece bastante oportuno, ¿no? El telégrafo, como seguramente muchos sabéis, fue inventado pues allá a mediados del siglo XIX, y el primer mensaje a distancia entre dos ciudades, de Baltimore, no recuerdo qué otra ciudad en Estados Unidos, fue el 23 de mayo de 1844, que como sabéis es exactamente el mismo día en el que al otro lado del mundo también hubo un gran acontecimiento espiritual, y fue la declaración del Bab ante Mullah Hossein, la primera vez que le dijo a alguien que él era el prometido de Gaim para esta época. Y además, pues también el día que nació Abdul Baha, el mismo 23 de mayo. Entonces, bueno, en ese día, esa fue la primera vez que un mensaje de una manera instantánea se transmitió desde dos puntos muy distantes físicamente. Y fue un pequeño impulso, digamos, en el mundo de las ciencias, concretamente las ciencias de la comunicación, ¿no? Y permitió pues una evolución que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. He preparado esta pequeña tabla que muestra un poco esta evolución a lo largo de los siglos con respecto a los medios de comunicación. No nos da tiempo a entrar en mucho detalle, ¿no? Pero muestra cómo la comunicación en una primera etapa era pues algo sencillamente, uno solo podía comunicar con los que tenía alrededor, ¿no? Obviamente en su entorno, a los que le podían escuchar con la voz, como mucho con sonidos, ¿no? A través de tambores, por ejemplo, se empezaron a comunicar a distancia, o señales de humo, ese tipo de cosas. Luego, cuando se inventó la escritura, que se considera el comienzo de la historia, el final de la prehistoria, el comienzo de la historia, para que veamos también la importancia que han tenido la comunicación a lo largo de la historia, pues ese momento permitió que un mensaje se conservara en el tiempo, ¿no? Porque una señal de humo o unas palabras que digo yo, un sonido, se pierde, ya no se puede conservar. La invención de la escritura permitió que esa comunicación permaneciera en un sitio y viajara en el tiempo o en el espacio, ¿no? Si se escribe en un papel, pues ese papel se puede enviar. Otro gran cambio, digamos, otro gran salto en la historia fue la invención de la imprenta de Gutenberg, que permitió masificar ese mensaje escrito. De repente, pronto, pues un mismo mensaje lo podías, pues ya sea un libro, la Biblia se dice que es el libro que más veces se ha replicado, pero también periódicos y demás, comenzaron a salir esos medios de comunicación que podían llegar a masas, ¿no? Ya un mismo comunicador puede llegar a una masa de personas. Posteriormente, pues como decía, ¿no? El telégrafo, a mediados del siglo XIX, trajo esa instantaneidad. Ya ese mensaje se podía transmitir de manera instantánea a cualquier lugar, y poco a poco, pues esas siguientes invenciones que hay mencionadas ahí, el teléfono, la radio, la televisión, multiplicaron esa potencia, llegaron a la masificación y la instantaneidad de esa comunicación. En todos esos medios siempre había un emisor, ¿no? Un emisor, una televisión, pues obviamente es un grupo de personas, pero es un grupo de personas que emite para las masas. El gran cambio que ha llegado en estas últimas 2-3 décadas, con la llegada de Internet y luego pues toda esa serie de invenciones alrededor, ¿no? Como el smartphone, que es uno de los que ha penetrado y cambiado mucho en nuestra sociedad últimamente, ha permitido, ha facilitado esa emisión también a las masas, ¿no? Ya no es una persona o un grupo de personas que emite un programa de televisión para masas de gente, sino que pues, bueno, uno entra en una red social
y hay masas de gente emitiendo masas de comunicación para masas de receptores, ¿no? Está todo como entremezclado en lo que se llaman las redes, ¿no? Esa estructura de red. Y eso, pues, está claro que ha hecho un cambio muy grande en la manera de comunicarnos, de socializarnos, de entender, de aprender, pero también pues no necesariamente es todo idílico, ¿no? Es necesaria una reflexión cuando tenemos tantas posibilidades en nuestras manos. Bueno, en las enseñanzas, en los escritos tenemos todo, digamos, escondido. Tenemos le llamamos palabra creativa porque podemos entender mucho, podemos extraer mucho de esa revelación, pero tampoco tenemos comprensión de todo lo que podemos sacar, ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer como bajáis es esforzarnos por entender esa revelación, por entender los misterios que hay ocultos en los escritos, darles forma y poder con ello contribuir a nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos de algunos principios como la evolución de extremos de riqueza y pobreza, la igualdad entre hombres y mujeres, y a un nivel, la evolución de prejuicios, a un nivel los comprendemos, pero cómo se aplican o cómo podemos sacar todo eso que hay escondido en la revelación, en las enseñanzas y aplicarlo a nuestra sociedad, es un desafío que tenemos por delante, ¿no? Y cómo lo aplicamos para mejorar o para contribuir a la ciencia también, sobre todo a las ciencias sociales, que es donde se entremezcla más. Pues hay que hacer esa conexión y es algo que nos llevará décadas y tal vez siglos por seguir avanzando y extrayendo. Y entre ello, pues bueno, la tecnología es algo en lo que pues obviamente tenemos que reflexionar también. Entonces aquí hay una segunda votación que quería lanzar y es que hay, si podemos ir lanzándola, pero mientras lo voy leyendo. En esta ocasión solo se puede escoger una opción. La primera, un poco de prueba. Hay 4 posturas, digamos, puede haber más, ¿no? Pero hay 4 posturas filosóficas acerca de tecnología. ¿Qué es la tecnología? Si es deseable o no. La primera opción sería que la tecnología es equivalente al progreso. Cuanto más evoluciona la tecnología, mejor. Y cuanto más se use, pues mejor, ¿no? Porque la tecnología nos ayuda a avanzar. Una segunda opción o pensamiento es que la tecnología nos ha traído muchos problemas. Que sería preferible, y hay grupos sociales que lo hacen así, ¿no? Que sería preferible abstenernos de uso de tecnología y volver hacia atrás porque antes se vive mejor. Otra opción es otra corriente filosófica es que cada instrumento tecnológico, pues el ratón que tengo aquí, el altavoz, la pantalla de televisión, el ordenador, todo, tiene valores. Está cargado de valores, no es neutra, sino que está cargado de valores y que decidir utilizar una tecnología conlleva aceptar y ser partícipe de esos valores, por lo cual hay que ser socializado en ellas. Y la cuarta opción es que la tecnología es neutra, ¿no? Yo tengo una pantalla de ordenador y todo depende del uso que le dé yo. Yo tengo un ratón y depende del uso que le dé yo. El ratón de por sí no tiene ningún valor, el coche, etc. Entonces, bueno, no sé si ha estado abierta la votación, si queréis y podéis ir marcando una de las opciones. De estas 4 opciones, a ver cómo lo vemos. Se acaba de abrir. Se acaba de abrir. Vale, pues esas son las 4 opciones. Ir poniendo, si queréis, en el chat quien haya podido votar ya, pues que diga ya, por ejemplo, para más o menos ir teniendo un pulso de yo voy viendo cuánta gente ha votado ya. Vale, estupendo. ¿Cuántas? Pues avísame. ¿Cuántos más o menos habéis podido votar ya? 20 de 60. 20 de 60, está bien. Entonces recordemos. Parece que hay que votar en las 2 para enviarla. ¿O? ¿Cómo? Sí, hay que votar en las 2, sí. Ha aparecido 2 preguntas. Claro, aparece la misma pregunta de antes otra vez abajo. Vale. Entonces no te deja enviar hasta que no... Vale, entonces A, la tecnología por sí misma es progreso. B, la tecnología nos trae dificultades y es preferible evitarla. C, cada instrumento tecnológico tiene valores y tenemos que aprenderlos, conocerlos para poder utilizarlos. O D, la tecnología es realmente neutra y depende de cómo lo utilizamos nosotros mismos. ¿Cuántos han podido votar ya?
40 casi. 40 de 67, yo creo que está bien. Voy a dar 10 segundos más, vamos a hacer otra cuenta atrás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Parece un concurso de televisión. 1. Bueno, vamos a cerrar y vamos a tantear un poco, tomar el pulso a este grupo, cómo lo vemos. Yo no veo los resultados. Vale. Ha ganado la D, la tecnología es algo neutro, simplemente hay que aprender la mejor manera de aplicarlo para el beneficio de la humanidad. Y después, eso es con un 67%. Y 26%, cada instrumento tecnológico es portador de ciertos valores. ¿Cuánto? 26. ¿Y de la A y B? La A, 7%, la de que es equivalente al progreso, y la otra, 0%. Vale, ¿7% que es una persona o dos? 3. 3 personas. Vale, bien, pues es interesante, ¿no? Las primeras dos opciones son como más extremas, ¿no? Que la tecnología es progreso y cuanto más la utilices, mejor. Es extremo, pero también hemos visto, ¿no? Igual que tienen también una carga que puede ser perjudicial, ¿no? Pues no sé, por ir de nuevo a un extremo, pues la bomba atómica es una tecnología, ¿no? Y de por sí, solo por haber desarrollado esa bomba atómica, pues no es necesariamente progreso. Es un caso extremo, pero bueno, incluso con este aparatito de pantalla negra que tengo en mis manos, ¿no? Con los smartphones, también se puede ver que puede ser perjudicial, ¿no? Cuando uno se detiene. La B nadie la ha mencionado, pues obviamente la tecnología nos ha provisto de muchas herramientas y es buena. La C y la D son igual las más, bueno, son las más moderadas, igual un poco más sutil, sobre todo la D es un pensamiento que es bastante común, ¿no? Que la tecnología es neutra y que solo depende de cómo lo utilice yo. En realidad, bueno, vamos a explorarlo un poquito más, pero sí parece que las tecnologías pueden tener valores, ¿no? Que aunque parezca algo completamente objetivo, que no es que me han dicho que me han enviado los resultados. Ah, vale, ahora los veo, pues aquí están. Bueno, imagino que vosotros sí que los veíais, entonces no es necesario que os muestre. Pero bueno, las tecnologías sí que parece que pueden tener algún tipo de valor de por sí. Vamos a explorar un poquito más este concepto. Porque eso, como decía, la intuición podría decirnos que todo depende del uso que le dé yo. Pero en realidad cada invención la ha hecho alguien y lo ha hecho pensando en un propósito, ¿no? Por ejemplo, pues como estamos hablando de las comunicaciones, pues las redes sociales como tecnología, porque también es una tecnología, no necesariamente tiene que ser algo físico, las han inventado con un propósito, que al fin y al cabo, aunque nos proporcionen muchas cosas, al fin y al cabo es un propósito económico. Entonces, lo que interesa a quien ha desarrollado esas tecnologías es que pues, lo utilices cuanto más, mejor. Entonces, trata pues, de por sí, cuando uno empieza a utilizar esas redes sociales, bueno, estoy adelantando algo que luego iba a ser un ejercicio, pero bueno, este es un ejemplo concreto, pero hay otros que podremos explorar. Cuando uno hace uso de esta tecnología, está participando de esa lógica que hay subyacente a la misma tecnología. Entonces, el explorar eso, el reflexionar sobre las tecnologías, de ahí viene un poco el título de esta sesión, ¿no? Nuestras elecciones con respecto a las tecnologías que utilizamos, reflexionar sobre los valores, sobre la razón, la motivación que hay detrás de una tecnología dada, nos ayuda a ser conscientes de ello y a poder decidir mejor. No solo si la vamos a utilizar o no, que es a un nivel, sino también qué uso les vamos a dar. Que la pregunta, a ver, volvemos a la anterior, la opción D hablaba de cómo nosotros decidimos la mejor manera de utilizarlas. Pero para hacer eso es necesario conocer esos principios. Entonces, bueno, vamos en esta ocasión a utilizar el chat. Os animo a todos a utilizar el chat. Me gustaría mucho tener mucho más tiempo y poder conversar sobre cada uno de estos puntos, pero como tiene que ser todo muy breve, vamos a hacerlo por escrito y así es más ágil. Vamos a pensar en estas tecnologías que tenemos aquí mencionadas, el avión, la imprenta, la televisión, vamos a ir en orden y pensar pues, qué valores hay detrás, qué valores puede que tenga o que
estaba leyendo el chat, que el valor no es lo mismo que propósito, eso es muy cierto, ¿no? A lo que me refiero, a lo que quería razonar es que cuando entiendes el propósito puedes ver pues algunos valores que tenga detrás. Creo que viendo ejemplos podemos tal vez explorar un poco más este concepto. Entonces, por ejemplo, el avión, digamos. Vamos a pensar entre todos y escribimos en el chat qué valores puede tener un avión, la invención del avión. Ahora tenemos el escenario abierto a que compartáis por el chat. La rapidez. Unidad. Cortar distancias, unir culturas, unir. Transporte, comodidad. Conocimiento, enfermedades. Más cerca la unidad, nos acerca muy bien. Vamos a pensar en la imprenta. Ahorro de tiempo también para imprenta. ¿Qué valores tiene la imprenta? Educación, cultura, comunicación, eficiencia, nadie se ha escrito por privado, universalización, relación con otras sociedades, el último fin es beneficio económico, difusión, comunicación, cultura, digamos televisión, vamos con preservación, vamos a ver la televisión. Unidad familiar, somos iguales, conocimiento, información, entretenimiento. Compartir cultura, vender basura, difusión. Bueno, ahí también hay que... Información buena o mala, eso es parte del uso que uno le da. Pero vamos, por ejemplo, la instantaneidad o el llegar a mucha gente son también valores que tiene de por sí. Vamos a ver entonces el ordenador. ¿Qué se nos ocurre con el ordenador? Algunos de esos, o sea, entre las cosas que se están mencionando en el chat, algunas son igual valores, otras son, digamos, efectos que está teniendo. Vamos a intentar centrarnos en posibles valores que pueda tener estas tecnologías. Diseño, eficiencia, creación, productividad, organización, procesamiento, conciliación laboral, cultura, aprendizaje, investigación, facilitar el trabajo, democracia, inclusividad. No me da tiempo a mantenerme al día. Conexión, capacidades, disponibilidad, cultura accesible, información, almacenamiento de información, acceso a la información, varias variables alrededor de la información. Mejor trabajo, herramienta de trabajo. Vamos a una relacionada que es Internet. Internet, intercomunicación, comunicación mundial, publicidad, conexión, expansión de la mente, instantaneidad, acercarnos. Ruido, unidad, anuncios, eliminación de prejuicios, vicio, accesibilidad, rapidez de la comunicación, unidad, comunicar, conocer, globalidad, identidad. Las siguientes bombas nucleares, voy a matizarla un poco. En lugar de bombas nucleares vamos a decir la tecnología nuclear. Para hacerlo igual un poco más complejo, porque nos ha facilitado bombas nucleares, pero también esa tecnología ha permitido otras... me salta smartphones. Bueno, vamos a hacer smartphone, que eso es interesante también. Smartphones. Está también relacionada con Internet, es similar, Internet y ordenadores, pero tiene una diferencia importante también. Poder, conectividad, avance, interesante, peligrosa, producir energía de
otra. Democratización de la información, pérdida de libertad, fuerza bajo control, tenemos cosas opuestas. Todos podemos ser emisores, lo han dicho por privado. Libertad de expresión, individualismo, conocimiento de información, servicio, desechos, unidad, miedo, masividad, energía, unidad familiar en el bolsillo. Carrera, bueno, sí, eso es de la tecnología nuclear. Vamos con tecnología nuclear entonces. ¿Qué valores ha tenido consigo la tecnología nuclear? Nos ha permitido tener energía. Interesante y peligrosa. Eliminación de extremos, avance. No, ahora mismo no sé si estamos mezclando. Estamos con tecnología nuclear. Avance en conocimiento, dominar a la naturaleza. Tecnología nuclear es lo que nos ha permitido, pues bueno, pues como tecnología ha permitido generar energía, pero también ha permitido pues, la bomba nuclear. Doble poder, malentendida. Bueno, y finalmente, independencia económica de los países sin recursos fósiles, me han escrito eso por privado. Dominio de la naturaleza, gran fuerza bajo control. Bien, vamos a pasar a la última, que es el trabajo en cadena y en serie, que como tecnología parece un poco, pero bueno, el trabajo en cadena, digamos, pues en las fábricas y demás. Trabajo. ¿Qué valores puede tener esa de fondo? Pérdida de identidad, mucho por aprender, servidumbre, abaratamiento de precios, liberación del hombre, pérdida, producción masiva, eficiencia por encima de todo, mercancía más económica, redundancia, explotación, eficiencia, económico, producción continuada, esclavitud, opresión, unidad de propósitos, trabajo infantil. Enriquecimiento del trabajo multidisciplinar, ¿cierto? Coordinación, planificación, control de velocidad en la producción, sistematicidad. Muy bien, bueno, entonces hemos dedicado unos minutos a esto, pero para tratar de pensar a otro nivel, ¿no? Algunas, como decía, algunas de las cosas que hemos mencionado han sido efectos, pero esos efectos también vienen porque esa tecnología, cada una de esas tecnologías pues está cargada, digamos, en cierto modo, más o menos de algunos valores, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos mencionado algunas de estas, por ejemplo, Internet o smartphone, la instantaneidad o que las cosas sean al momento. Eso pues puede ser un valor, no valor como cualidad, digamos, espiritual, pero pues un valor que tiene de por sí esa tecnología y que cuando utilizamos esa tecnología nos hace partícipes, digamos, de eso, ¿no? Y pues no es que sea malo, pero es importante ser consciente para ver cómo queremos navegar, cómo queremos manejar cada una de esas tecnologías. Vamos a centrarnos un poco en las redes sociales, en los smartphones. Como ejemplo, vamos a tomar como ejemplo de análisis, objeto de análisis, y ver qué efectos puede haber tenido, ¿no? Como digo, esto no es con el objeto, no queremos decir que sea bueno, que sea malo, que sí o que no. O sea, no queremos ir a extremos de ese estilo, sino analizar y ver qué efectos puede tener y, al ser consciente, pues saber que cuando decidimos hacer uso, estamos, pues, en cierto modo, pues, siendo partícipes de esa tecnología y que es importante, pues, pensar en ello al decidir cómo hacemos uso de esas tecnologías, ¿no? Hay dos académicos que a mediados del siglo XX, pues analizando, en realidad era con la televisión, pero es acerca de la comunicación en general. Ellos son Berger y Luckman, y tenemos una cita puesta de ellos aquí, que dicen que construimos nuestra visión de la realidad
socialmente a través de los medios. Entonces voy a proponer un ejercicio ahora, en este caso mental para todos. Vamos a imaginarnos un sitio en el que nunca hayamos estado. Puede ser el otro lado del mundo, puede ser, bueno, si habéis estado en el otro lado del mundo, pues en otro tercio del mundo. En algún lugar en el que no hayamos estado, imaginarnos cómo es. ¿Vale? Pues no sé si tenéis algo en mente, Polo Norte o algún lugar remoto de África o de Asia. Tenemos en mente cómo es. Vale, ¿cómo sabemos que es así? ¿Cómo sabemos que ese lugar en el que nunca hemos estado es de esa manera? He dicho lugar en el que no hemos estado, pero puede ser que pensamos dentro de nuestro propio país, pues un grupo de personas con el que no hemos tenido relación dentro de nuestro propio país. No hace falta irse tan lejos. ¿Cómo sabemos que eso es así? Pues lo que mencionan estos académicos es que construimos esa realidad mental a través de los medios de comunicación, a través de nuestra comunicación con nuestros semejantes también, ¿no? No solo medios de comunicación, pero los medios de comunicación son una ventana grande que nos permiten construir esa realidad, digamos. Entonces, eso muestra, o es una señal de lo importante que es, ¿no? Y pues en principio, pues el periodismo tiene como un principio fundamental una serie de principios fundamentales porque es una responsabilidad social la que tiene, ¿no? Entonces, bueno, los smartphones en ese sentido han hecho smartphones como otras tecnologías, ¿no? Pero como el ejemplo que estamos haciendo es este aparatito de aquí, han hecho un gran cambio en ese sentido porque nos están permitiendo, nos están haciendo llegar son una ventana al mundo entero a un simple dedo, huella dactilar o botón, según lo tengamos. Entonces se han convertido en una manera más de conocer el mundo, de conocer a otros grupos sociales, de conocer e interactuar con las personas. Y se han colado a un nivel, no sé si el concepto de la idea de ubicuidad se entiende, pero la ubicuidad es el estar sin que parezca que esté, digamos, ¿no? que ni lo notas. Entonces el móvil se ha convertido en algo que a veces ya ni notamos, que lo cogemos, que le llevamos al bolsillo, que lo desbloqueamos y estamos leyendo. No somos conscientes ya porque es algo muy, muy ubicuo. Entonces, bueno, eso ha traído muchas consecuencias positivas y negativas. Una de ellas, por ejemplo, es la idea de multitasking, que a veces pensamos que es multitasking contra, digamos, la atención parcial. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una diferenciación importante, ¿no? El multitasking es la capacidad de hacer varias tareas simultáneamente, dedicando a cada una de esas tareas la atención que requiere, no desatendiendo ninguna de ellas. Entonces, a veces pensamos que estamos haciendo multitasking cuando en realidad estamos haciendo 3 cosas a medias. Entonces, eso sería una atención parcial. Entonces, el hecho de tener el smartphone y la ubicuidad que tiene y el que en cualquier momento estamos leyendo algo mientras hacemos otra cosa o mientras vemos, no sé, o leyendo un libro o lo que sea, eso está minando la capacidad de atención de las personas, porque a veces pensamos que estamos haciendo ese multitasking, pero estamos realmente atendiendo parcialmente a las distintas cosas. La instantaneidad, que es otro de los valores que tiene, o la posibilidad de estar permanentemente localizables, son otros valores que hay que no necesariamente son totalmente buenos, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un estado de alerta. No digo que todos vivamos en un estado de alerta, pero una tendencia, algo muy generalizado, es que estamos un poco en un estado de alerta, sobre todo cuando tenemos notificaciones, sobre todo, más aún si esas notificaciones tienen una lucecita, un LED que nos está vibrando, ¿no? Tenemos ese dispositivo, ese rectángulo negro sobre la mesa y de repente se enciende una luz diciendo, préstame atención, estoy aquí, tengo una novedad, tengo algo nuevo que ofrecerte, léeme. Y a veces, bueno, no sé si alguno se sentirá identificado, ¿no? Pero a veces sentimos esa necesidad, y a eso me refiero por ese estado de alerta, esa necesidad de ver qué es lo que hay nuevo y contestarlo, ¿no? Esa instantaneidad. Y si no me da una respuesta rápida, casi que pues, hay gente que se molesta, ¿no? Pues le he escrito y no me ha contestado. Esa instantaneidad ha llevado a ese extremo
ese valor de instantaneidad llega a ese extremo de convertirse en una necesidad que realmente no es una necesidad. No necesito saber lo que me acaban de escribir porque no necesariamente es urgente. Entonces eso pues, es una pequeña conexión, ¿no?, entre ese valor que tiene el smartphone de la instantaneidad con las consecuencias que puede tener, y por eso el ser conscientes de ello nos puede permitir tomar decisiones acerca del uso. La falta de reflexión, esa instantaneidad, otro efecto que puede tener es el ¡ay, qué bonito, lo comparto! Pero ¿cuánto hemos reflexionado sobre eso que estamos compartiendo, ¿no? Porque esa instantaneidad o el querer ser el primero en compartir una noticia a veces hace que nos adelantemos o que compartamos algo que tal vez no debíamos haber hecho. Luego hay una generación masiva de información, de datos, que no quiero sonar tampoco como crítico con ello, ¿no?, pero es una realidad que se está generando, iba a decir gigas, pero ya no son gigas ni son petabytes, son exabytes de información, que son miles de millones de gigas de información, que hay algunas pocas empresas que están almacenando y están siendo capaces de analizar y de detectar patrones, ¿no?, lo que se llama el Big Data. Analizar por todas las compras que están haciendo, por ejemplo, en Amazon, ya puede Amazon prever compras que todavía no se han pedido y estar pues ampliando sus almacenes porque ya saben que esas cosas las vas a querer tú, y luego pues te ponen la publicidad en tus espacios. No quiero ser crítico con ninguna empresa en concreto, por favor, desligad ese ejemplo de eso. Cada uno pues bueno, tiene que hacer esa reflexión, pero esos son un ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Spotify, Netflix, pues todas esas empresas grandes están empezando a hacer uso del Big Data para analizar, prever patrones y adelantarse a ellos. Luego hay otra que es la ruptura, digamos, de lo público-privado, del descanso, pues bueno, sobre todo ahora con el teletrabajo se ha visto mucho, ¿no?, que a veces pues, ha habido un pequeño conflicto entre estoy en el trabajo, no estoy en el trabajo, estoy en casa, pero me llega algo del trabajo y pues bueno, estar siempre disponible no necesariamente es lo mejor, ¿no? Pues de nuevo, es solo ser consciente y saber tomar decisiones. Vamos a entrar en un último área, antes de dividirnos por grupos, y esto vamos a analizarlo un poco más en los grupos pequeños, luego avanzaremos un poquito más para poder tener ocasión de compartir, de hablar un poquito todos. Y es la política partidista, ¿no?, que pues sabemos que como bajáis hay es algo a lo que pues no estamos, no iba a decir no estamos alentados a no participar, sino no es eso, sino más aún no debemos participar en asuntos de política partidista. Me gustaría leer este mensaje, este párrafo de la Casa Mensal de Justicia. No sé, Ana María, ¿puedes leerlo tú para escuchar una voz diferente? Sí. Muchas gracias. Una característica predominante de este discurso contemporáneo es la manera en que los desacuerdos políticos degeneran rápidamente y se convierten en vituperio y ridiculización. Sin embargo, lo que distingue particularmente a la época actual de las que la precedieron es lo mucho que este discurso ocurre a plena vista del mundo. Las redes sociales y las herramientas de comunicación relacionadas tienden a darle la mayor cobertura a todo lo que es controvertido, y las mismas herramientas permiten a las personas en un instante difundir más ampliamente lo que capta su atención y registrar su apoyo u oposición a diversos sentimientos, ya sea de forma explícita o tácita. La facilidad sin precedentes con la que una persona puede participar en semejante debate público y las características de la tecnología hacen más probables los errores de juicio momentáneos y las acciones incautas y sus secuelas más duraderas. Muchas gracias. Este es un párrafo de este mensaje que mencionaba al principio de la sesión, del 1 de diciembre de 2019, y bueno, es bastante elocuente por sí mismo, ¿no? He marcado algunas palabras, pero bueno, podemos ver muy rápidamente esas dos preguntas. ¿Qué nos puede ayudar a evitar los errores de juicio y las acciones incautas? Igual podemos poner alguna reflexión por el chat. De nuevo por el chat para hacerlo un poco más ágil, para poder ir a los grupos y ahí
tendremos ocasión de todos conversar, participar un poquito más. Entonces, no sé qué opináis. ¿Cómo podemos evitar hacer errores de juicio y acciones incautas? Que lo menciona a la luz de lo que menciona la Casa de Justicia, ¿no? Que parece que pues bueno, las redes sociales, lo que están haciendo, lo que dice... A ver, espera un segundo. Lo que menciona aquí la Casa de Justicia es que ocurren a plena luz del mundo y que algunos momentos, por ejemplo, de desacuerdos políticos se convierten en vituperio y ridiculización. Tenemos algunas reflexiones. Una es no participar directamente, ser proactivos y no reactivos. No sé muy bien a qué se refiere. Proactivos. No, es cierto que con el chat nos quedamos muy en la superficie, ¿no? En esos argumentos que tenemos que dar. Por eso ahora en los grupos vamos a poder hablar mucho más. Reflexionar antes de opinar, esa reflexión es muy importante, efectivamente. Pensar en nuestra intención real antes de actuar. Contrastar informaciones, que está relacionado con esa reflexión. Importante el contexto y saber a quiénes llega nuestra opinión. Informarse pero no participar, es otra opción, ¿no? La que se ha mencionado también. No reenviar mensajes porque te lo digan así, sino sin reflexionar ni contrastar las noticias. Muy bien. Y yo creo que tenemos que construir y no destruir. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué las secuelas son más duraderas en las redes sociales? Ser proactivos y no reactivos. Que han comentado. Y yo lo veo como contrastar, informarse, ser activo en la búsqueda y en la opinión, no reaccionar sin más en lo que nos cuentan. ¿Sí? Son como eso, valores de esa instantaneidad, nos anima a la red a compartir, pues es opuesto, digamos, a esa reflexión que tenemos que hacer, que no, bueno, opuesto. El reaccionar rápidamente es opuesto a esa reflexión. Entonces, ¿por qué las secuelas en esas redes son más duraderas? ¿Por qué dice esto la Casa de Justicia? Al final, justo al final. Queda tu nombre asociado a dicho comentario. Internet nunca olvida, permanecen para siempre. Se guarda información. Digital footprint, que es ese concepto de la huella digital. Se repiten constantemente, tocan las emociones. Es la pregunta. A la izquierda, en azul, tenemos dos preguntas. Es la de abajo. ¿Por qué las secuelas son más duraderas en las redes sociales? Más fácil descontextualizar todo lo que ha grabado. El efecto de las palabras dura 100 años o más. Es un altavoz, parcialidad. Opiniones para siempre, cultura de la cancelación. Cultura de la cancelación es... Muy bien. Bueno, vamos a poder explorar todo esto mucho más a fondo ahora. Se tiende a dar mucha información a la que emerge en las redes, luego es difícil desmentirlo. Efectivamente. Vamos a pasar a 5 grupos ahora. Muchas gracias a Dani, Roberto, Anis y Caitlin, a Virginia. Me queda uno. Y Shadi, que es la presentadora, por el espacio que ahora van a facilitar. Y vamos a seguir explorar un poco más este mensaje y otros mensajes más también, otro mensaje anterior de la Casa de Justicia. Entonces, bueno, podemos ir creando, yo creo, los grupos. Vamos a estar unos 40 minutos o algo así. Separarnos es la intervención musical. Sí, es verdad, hay una intervención musical antes. Muchas gracias, Shadi. Entonces, bueno, te dejo el espacio y mientras tanto van preparando los grupos. Pues gracias, Rubén. Antes de separarnos a los grupos pequeños, Tomás Bakens, de Nerja, Málaga, va a compartir con nosotros una intervención musical. Así que, por favor, mantener otra vez los micrófonos en silencio.
O Son of Being, thy paradise is my love, thy heavenly home, reunion with me. Enter therein and tarry not. This is that which has been destined for thee in our kingdom above, in our exalted dominion. O Son of Being, O Son of Being. O Son of Being, O Son of Being. Muchas gracias. Preciosa, preciosa canción. Bueno, entonces ahora vamos a repartirnos estos 5 grupos. Se han generado aleatoriamente y vamos a poder reflexionar un poco más sobre, primero, sobre esa participación política y pues el mensaje de la Casa de Justicia estaba bastante relacionado con ello, y luego sobre las cualidades, las actitudes que tenemos que tener nosotros en el uso de las redes. Entonces, bueno, podemos ir a los grupos. Una vez más, muchas gracias por esa preciosa canción.